Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Bueno, esa es la lectura de hoy. De eso vamos a hacer la enseñanza de ahora, hermanos, para realmente de recibir del Señor esta instrucción, este consejo de parte de nuestro Dios. Amén. Señor, nos ponemos en sus manos nuevamente para que nos guíe a través de su Espíritu, que es la palabra tuya, es la palabra, Señor, esta que leemos. No es palabra de hombre, sino palabra de Dios, a la cual, Señor, mostramos respeto y reverencia para escucharla con atención y de corazón. Bendíganos a través de ella, Señor, para hacer de tu palabra, Señor, a ese fruto que usted envía, Señor. Ayúdanos, Señor, para conectarnos con su voluntad, para entender su voluntad cada día. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda la oración es la vía que hace una conexión entre el hombre y Dios, ¿sí? Es algo tan importante. Quiero que hoy tome en cuenta esta palabra, oración, para entender también el contexto, su simbolismo, la cual Dios la ha establecido, no el hombre. ¿Sí? A nadie por ahí se le ocurrió decir a Dios le gusta la oración y vamos a orarle a Dios. No, sino que Dios ha establecido como parte no solamente de un culto racional dentro de la iglesia, dentro de lo que es nuestra devoción a Dios, al Dios vivo, al Dios de la Biblia. No a ningún sacerdote, a ningún ser humano se le ha ocurrido esto de orar a Dios como si de parte de nosotros fuera esto, o como para querer agradarle a Dios a través de la oración. No, realmente no es así. Sin duda la oración es la única vía que hace conexión, que hace una forma de que el hombre pueda entablar un diálogo con Dios y de tener una comunión con Dios y de tener una relación con Dios, una comunión íntima, una forma de expresarse a Dios, pero también de escucharle a Dios y también de mostrar una sumisión a Dios. Así es que, lejos de una carga la oración, que muchas veces se mira eso en la iglesia, la forma que se expone orar, como si fuera algo de un castigo ir a orar, como una carga, como una consecuencia de algo que hicimos, como para hacer un pago, como para sufrir una consecuencia, tengamos que orar. La Biblia no lo muestra así. La Biblia muestra que es un privilegio el poder orar a Dios, el poder expresarse a Dios y poder entablar así una relación con Dios. Entonces la oración tiene como base principal la relación con Dios. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿y por qué? ¿Para qué es la oración? ¿Para qué tengo que orar a Dios? Bueno, muchos piensan que la oración se trata de hacer una larga lista de todos nuestros deseos o nuestras necesidades. Sí, vamos a orar, hermano. Si tienes algo, órale a Dios. Si tienes lo otro, órale a Dios. Pero se nos ha dado el énfasis de que la oración actúa como siempre para nuestro beneficio. Siempre. No, si tienes un problema, solamente órale a Dios. Y Dios te va a resolver, y Dios te va a contestar, y Dios te va a ayudar. Y siempre hay el enfoque como que nuestros problemas van a ser resueltos cuando nosotros le pidamos a Dios en oración. Y yo no digo que no es verdad, que Dios no juntamente con todo lo que Dios demande a través de la oración, no nos responde también por nuestras necesidades. Claro que sí. Pero el enfoque principal de la oración no es para que vengamos con Dios y con una larga lista de peticiones nuestras, peticiones personales, muchas veces peticiones ambiciosas, peticiones ególatras, peticiones carnales, peticiones terrenales. Por eso muchas veces nuestras oraciones son más que espirituales, son carnales. Y por eso vemos ahí que no tenemos respuestas de parte de Dios a nuestra oración. Y a usted y a mí nos tiene que decir algo el silencio de Dios. Cuando no hay respuesta a la oración,
¿Será que Dios está diciendo, mira, como que te falta componer tu estilo de vida, tu pensamiento, tu corazón, tu conducta, tu forma de pensar, y por lo tanto espérate, no hay respuesta a tu oración? ¿No se le ha ocurrido a ustedes eso? No es que Dios no escuche la oración, pero está escrito en la Escritura, pedís y no recibís. Y muchos no pedís porque pedís mal, pedir para vuestros deleites, para nuestras pasiones o cosas desordenadas. Dios no está encargado de contestarnos como si fuera un abuelo ricachón o fuera ese Aladino, ¿no? El de la lámpara, que lleguemos y con nuestros deseos, aquí está mi petición y concédemela. No, la oración no fue ni será un principio, una forma de entablar una vida con Dios, una relación con Dios, para que Él solamente nos escuche y solamente nos conceda lo que nosotros queremos. Aunque no significa que cuando oremos no pongamos nuestras necesidades delante de Dios, sino todo lo contrario, como un acto de dependencia de Él, debemos con humildad y confianza de que Él tiene cuidado de nosotros, debemos orar también por nuestras necesidades. ¿Sí? Que esté lejos de nosotros el exaltarnos y confiar en lo que tengamos alrededor nuestro, lo que poseamos, ya sea salud, ya sea juventud, ya sea dinero, ya sea posesiones. Que esté lejos de nosotros el no orar a Dios para buscarle y pedirle que nos supla nuestras necesidades, sabiendo que de Él dependemos en todo. ¿Sí? Así que al contrario, acercarnos a Él para pedirle por nuestras necesidades es un acto de mucha humildad y de mucha dependencia a Dios. No solamente dar gracias cuando están los alimentos en la mesa, cuando te vas a levantar o te vas a acostar a dormir, sino que en todo tiempo debe de haber una actitud de dependencia a Dios, y es ahí cuando la oración te lleva a más que solamente peticiones de nuestras necesidades, sino que es un recostarte en Dios en todo tiempo, sabiendo que dependes de Él en todo el día y en todos los días de tu vida. Es más que una oración solamente de enfoque para vivir delante de Dios, hincarme y decirle: Señor, te pido que me bendigas, te pido que me cuides, te pido que me guardes, bendice a mi familia. Hay más que eso en la oración. Y muchas veces nuestras oraciones son tan repetitivas que no entendemos en sí por qué Dios estableció la oración. ¿Para qué Dios nos ha dejado esa palabra de que debemos de orar sin cesar? ¿Sí? Y enseñanzas una tras otra. El Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, orar para que no entréis en tentación. Lo que está diciendo es ahí a Pedro: conéctate con la voluntad de Dios. Deja tus pensamientos a un lado, pensamientos terrenales, pensamientos de cosas de este mundo, y conéctate en la voluntad de Dios, porque al conectarte con la voluntad de Dios no vas a caer en las tentaciones. Estás caminando de acuerdo a lo que Dios quiera. Por eso el orar y el buscar más de Dios nos va a hacer entender poco a poco y cada vez más la voluntad de Dios. Y dejar también que nosotros nos desarraiguemos siempre de pensamientos egocéntricos de pedir para nosotros mismos. Muy bien. Así que aún así el enfoque de la oración debe ser con un enfoque espiritual. No una petición carnal, sino un deseo de que en la oración agrademos a Dios. Hemos oído que todo lo que hagamos, todo lo que haya que hacer, sea para la gloria de Dios. Y en este caso la oración tiene que ser para la gloria de Dios. Nuestra oración, nuestras palabras tienen que dar gloria a Dios en el momento de tener comunión con Él. Buscar que las cosas que hablemos con Él sean para que a Dios le agradan, para que estén en el deseo de Dios, para que estén en la voluntad de Dios, y no solamente pedir para nosotros, lo cual entonces no va a agradar a Dios. ¿Se entiende? Muchas veces nuestras oraciones son tan egocéntricas que creemos que tenemos una relación con Dios, pero solamente expresamos y no recibimos de Dios lo que Él quiera decir. Solamente
le digo gracias porque me guardaste hoy, y te pido por esto y te pido por lo otro, y yo me despido de Dios, me acuesto a dormir o sigo mi rutina de trabajo. Pero la oración tiene que ver más por conectarme con lo que Dios quiere, por lo que Dios desea, por lo que Dios anhela. Y no tanto por lo que yo le voy a pedir a Dios, porque entonces se vuelve como una oración carnal, como una oración simplemente para mi beneficio y no para buscar lo que Dios quiere y para el beneficio de Dios. Entonces mi oración, yo tengo que cambiarla en una oración más espiritual para indagar en mi oración, entender a Dios, entender su propósito, buscar el deseo del corazón de Dios, para yo acudir a sus deseos, para poner en práctica mi vida en el servicio a Dios y así cumplir también los deseos de Dios y no solamente mis peticiones en la oración. ¿Sí? Orar para darle gloria a Dios significa que hay que agradecerle, ¿verdad? ¿Sí? Que hay que agradecerle por su bondad y misericordia y justicia y provisión y todo aquello, pero aún por más para conectarse con la voluntad del Señor. La oración tiene el énfasis principal de orar a Dios para conectarse con lo que Él quiere, y no tanto por lo que yo quiero, sino por lo que Él quiere. ¿Qué es lo que quiere Él? Bueno, Dios dejó establecida la oración como cuando usted tiene un pariente, un amigo cercano. ¿Qué es lo que hace que usted sepa lo que Él quiere, lo que Él necesita? La comunicación. Puede ser el cónyuge. ¿Cómo sabe que su cónyuge quiere algo? ¿Cómo sabe? Por la comunicación, ¿sí o no? Pero si usted le escucha a él o le escucha a ella o al familiar o al amigo, usted se entera cuando él le comunica lo que él necesita. Sin embargo, si estamos nomás hablando y no escuchamos, pues, de igual manera se vuelve nuestra oración. Cuando pedimos a Dios y oramos solamente por nosotros recibir lo que nos gustaría recibir, cosa que muchas veces Dios no nos contesta por lo mismo, porque estamos pidiendo cosas que no están dentro de la voluntad del Señor, no están dentro de la voluntad, y nosotros aferrados a eso, nosotros de continuo a la misma situación, y no nos damos cuenta que Dios está en otro plan, Dios está en otra idea, y nosotros fuera del contexto que Dios tiene. Entonces nosotros debemos cada vez acercarnos a Dios para comprender, para entender lo que Dios está planificando, para lo que Dios está queriendo que usted y yo atendamos a su voluntad. ¿Sí? Así es que la oración debe ser para conectarse a la voluntad de Dios, que es buena y agradable. Un ejemplo que está en Marcos capítulo 14, verso 36. Es cuando el Señor Jesús está allá en el Monte de los Olivos. Está sufriendo un martirio tremendo, está en una agonía fuerte, pero muy fuerte su agonía, a tal grado que Lucas lo describe que su sudor era tan terrible que era como gotas de sangre, era un peso terrible. Jesús estaba sintiendo en su alma toda aquella carga del pecado de todos los seres humanos. Jesús estaba teniendo en su mente un dolor tan grande que no lo podía soportar. Sabía que iba a morir en la cruz, pero antes de llegar a ese momento, él en su alma clama a Dios. En su alma, escuche, su alma está angustiada hasta la muerte. Su alma está como agonizando, y en su desesperación o en su forma humana ora a Dios de esta manera, diciéndole: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Vea la intimidad que habla ahí este libro de Marcos. Jesús le decía, Marcos 14:36, como alguien a quien se estaba arrepegando, como que alguien que se estaba abrazando
de una forma de expresión, de tanto dolor, de tanta angustia, de tanto sufrimiento, y como que se abraza a los pies de Dios. Y le dicen esa expresión íntima como papito, papaíto. Fíjese la expresión, yo no lo veo aquí algo como muchos lo piensan como, ay, muy falta de respeto. No, está hablando de una intimidad que hay del Hijo de Dios, de Jesús, ese ser humano, hacia su Padre. Pero que está en un sufrimiento tan grande, que en ese momento viene toda esa humanidad a traerlo en el dolor, en el sufrimiento, en una expresión así íntima, papadito, papi. Para ti todas las cosas son posibles. Y sabemos que para Dios todo es posible, hermanos. Dios podía haber hecho tal vez de otra manera, traer la salvación al ser humano. No lo sé, pero para Dios todo es posible. Para el hombre es imposible la salvación, pero para Dios no. Para Dios todo es posible. Y Jesús, en esa condición de dolor, en esa condición de aflicción, está sufriendo, está angustiado tan demasiado, que le dice, aparta de mí esta copa, aparta de mí este dolor, aparta de mí esto que estoy sintiendo, esto que estoy sufriendo. Pero sigue diciendo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Vea la conexión de la oración. Si yo puedo expresar en mi delirio, en mi ansiedad, en mi desesperación y mi aflicción por lo que yo estoy pasando, escasez, una enfermedad, estoy pasando alguna situación muy dura dentro de mi vida, y vengo ante Dios y me derramo ante Él y lloro y gimo y derramo toda mi alma delante de mi Dios, ¿cierto? Como decía David, derramo mi alma delante de Él día y de noche, y mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras la gente se burla y me dicen, ¿dónde está tu Dios? Porque no recibes respuesta. Yo puedo venir en la oración y me voy a derramar completamente delante de Dios, porque mi alma está muy angustiada. Pero no significa que porque yo vengo con toda esa carga, con toda esa desesperación, no significa que por medio de la oración Dios me va a resolver mi situación. No siempre pasa así. Eso lo tenemos que entender, que cuando yo usted esté pasando por alguna necesidad, usted ore a Dios y espere en Él pacientemente, pero tiene que entender que si Dios dice no es ahorita, tal vez va a ser después, usted tiene que estar de acuerdo y decir, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque eso sería un énfasis de una verdadera comunión con Dios, de una oración eficaz, de una oración genuina, de una oración que llega hasta la presencia de Dios, y Dios vea la conexión que tú tienes con Él, de decir, Señor, yo confío que tú puedes sacarme de aquí, puedes librarme de todo, pero aún así, Señor, si quieres que yo pase esto, que se haga tu voluntad. Si es necesario que yo sufra esto para darte gloria a ti, Señor, que si eso es necesario, que así sea, Señor. Está ahí el punto, que muchas veces nuestras oraciones siempre son para, Señor, líbrame de esta, sácame de aquí, ya no aguanto, por favor, ven en mi rescate. Y no tenemos la idea ni la opción de decir, que se haga tu voluntad antes que la mía, Señor. Entonces no tenemos oraciones conforme a la voluntad de Dios, no oramos conforme a Dios quiere. No entendemos el propósito de Dios, y mejor nos aferramos a llorar y a querer salir de ahí sin ninguna otra opción de parte de Dios. Es ahí que no entendemos muchas veces lo que es una oración espiritual. No nos conectamos con el propósito de Dios cuando Dios nos quiere pasar por un lugar, y nosotros solamente tenemos que confiar en Dios y decirle, Señor, si esto te agrada a ti, si esto a ti te parece bien, que incluso es para mi bien que yo pase aquí. Fíjese, porque a veces ni entendemos que es para nuestro bien, y por eso a veces rehusamos pasar las pruebas o dificultades que Dios nos pone, nos permite pasar. Pero vemos a Jesús que está en una oración, dice que parece que se fue a orar 2 o 3 veces,
y él venía y encontraba a los discípulos durmiendo. Y en su oración era siempre de las palabras: Señor, si es posible, te ruego si es posible, pero que no sea lo que yo digo, lo que yo quiero o lo que a mí me gustaría. A veces son cosas que dentro de nuestra mente, ¿y por qué Dios no va a querer esto? Si esto me parece, y no es malo. No es malo, pero ahí es ahí donde nosotros debemos entender que Dios tiene una voluntad, que Dios tiene un propósito y que su voluntad es más importante que la nuestra, porque su voluntad es perfecta. Su voluntad no hay malicia, no hay nada indebido. ¿Sí? En Juan capítulo 12, verso 27 dijo Jesús: ahora mi alma se ha angustiado, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mire, para nosotros, fíjese el tipo de oración. ¿Qué dirás cuando estás pasando esa situación? Señor, sácame de aquí. Pero sácame, Señor. Sácame porque tú eres mi Dios y no quiero estar acá. ¿Diré eso? Dijo Jesús. Es un signo de interrogación, no sé si lo tiene en su Biblia, pero Él está diciendo: mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más bien dijo: pero para esto he llegado a esta hora. Eso es conectarse y entender la voluntad de Dios. Para eso el Señor me ha permitido vivir. Para eso Él me hizo existir. No hay nada que se salga de las manos de Dios. Mi vida no es una casualidad. Mi caminar, mi entrada, mi salida, Dios todo lo tiene en control. Y entonces cuando yo esté en cualquier circunstancia, ¿acaso he de decir: Señor, aquí no está tu voluntad, o yo no quiero estar acá? Al contrario, Señor, para esto me hiciste, para esto he llegado, dijo Jesús, y para esta hora. ¿Ve cómo esa es la oración que nos da énfasis? Que no se trata de nuestra voluntad, de nuestras peticiones, sino de lo que es el propósito de Dios. Y le aseguro que cada ser humano debe de entender que en la oración se debe de conectar con Dios, para cada uno entender el propósito de su vida y cómo vivir para Dios y cómo hacer que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. El problema es que nuestras oraciones muchas veces no traspasan ni un techo, decimos. ¿Por qué? Porque siempre es una oración carnal, siempre es una oración ambiciosa, siempre es una oración de cosas seculares, de cosas para nuestro vientre, de cosas que son para despilfarrarse, que no llevan para ningún beneficio en cuanto a la voluntad de Dios. Y a veces no entendemos ni eso, porque Dios nos permite ser pobres, ¿no? Y eso está dentro de la voluntad de Dios. Y otros no entienden eso y están en contra diciendo: vamos a orar para que venga la prosperidad. O no entendemos cuando pasamos una enfermedad y no entendemos. Y puede ser que estamos ahí renuentes y en fin, estar orando con toda aquella inercia, decir: Señor, queremos la sanidad porque creemos en ti. Y no entender así que cada cosa que Dios permita no se escapa de la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué debemos aprender en la oración? Debemos aprender que al orar a Dios nos va a ir haciendo entender poco a poco su voluntad. Y si la oración que hacemos nosotros no transforma nuestro entorno, fíjese en lo que va a suceder. Nos va a transformar a nosotros. Piensa Jesús. A Jesús no se le transformó lo que él estaba pidiendo a su alrededor. No se le dio de no ir a la cruz. No hubo un cambio ahí. Pero su mente cambió. ¿Sabe qué sucede en ese momento? Lo que sucede es que cuando Dios no cambia tu contorno, pero cambia tu mente, tú entiendes la voluntad de Dios. Y es ahí cuando tú dices: bueno, en verdad, Señor, tú estás ahí en ese asunto. Y confío en ti. Y sea lo que sea, Señor, me siento en paz y me siento en tus manos. ¿Qué te hace ver entonces
que la oración te hace confiar en Dios. No hay nada peor que estés inseguro que lo que estás pasando, que Dios no esté en el asunto. Pero cuando sabes que Dios está en el asunto, tu corazón tendrá paz. ¿Sí? Así es que no va a transformar muchas veces lo que tú estás pidiendo a tu alrededor, pero Dios te va a cambiar tu mente, te va a cambiar tu corazón, te va a cambiar tu sentido, y vas a encontrar un momento de paz al haber entendido que eso es la voluntad de Dios. Muy bien. Pero para reconocer así la voluntad de Dios se necesita mucha humildad. Se necesita mucha humildad, una verdadera entrega. Hay que desechar primero nuestra voluntad. Hay que desechar primero nuestros intereses personales. Hay que desechar toda esa ambición propia que tenemos en nosotros mismos, para despojarnos totalmente de todo y caer rendidos en las manos del Señor, para que entonces podamos decir: Señor, que se haga tu voluntad. Porque mientras no lo hagamos, créanme que oramos a Dios y no hacemos lo que Él dice. Le podemos decir de labios: Señor, que se haga tu voluntad. El asunto es que cuando estamos en el momento de la prueba y queremos, entre comillas, hacer la voluntad, rehusamos. Y Dios nos puede decir: ¿no dijiste pues mi voluntad? ¿No dijiste pues mi voluntad? Y el momento de cuando se tiene que entender la voluntad de Dios, seguimos como corriendo. Es ahí el momento de tenemos que entender. ¿Por qué? Porque se necesita una verdadera conversión al Señor y dejar todo lo que esté en nuestro interés personal, emocional, acerca de que siempre queremos solamente que la oración sea para nosotros, para pedir y para recibir, pero no para hacer la voluntad de Dios. Por eso el énfasis de la oración sin cesar significa no que tienes que estar postrado todos los días, horas y horas orando, sino que significa que aunque estés en silencio durante tu diario vivir, estás conectado con la voluntad de Dios. Sí, hay quienes que se conectan, por ejemplo, a través del meditar en la palabra, escuchan un canto que tenga un contexto bíblico, leen su Biblia, se inclinan por momentos a orar y siempre meditando. Están en el trabajo, están hablando con alguien, van aquí, van allá, pero siempre con el meditar del hacer la voluntad de Dios. Eso es estar orando sin cesar. Que todo el día tú estás en el Señor y con el Señor, en tu pensamiento, en tu corazón, siempre estás ahí conectado con Dios, ¿entiendes? Y no te desconectas de la voluntad de Dios. Ese es orar sin cesar. No es que tienes que estar horas y horas ahí. Y menos está la oración como un fariseo. Menos sirve la oración. No sirve de nada. Así que no tienes que huir de la oración, de reconocer, fíjese, por otro lado, tu dependencia de Dios. Porque muchos piensan: no, pero es que entregarme completamente es como perder mi humanidad. Pero es que se trata de eso. Se trata de que Dios nos quiere librar de los peligros y de las cosas que hay en nosotros. Tanto el ego, la vanagloria, el orgullo, la soberbia y todas esas cosas que habitan en nosotros. Dios nos quiere liberar de ellas para que podamos así vivir mejor en la voluntad de Dios y no en nuestras propias acciones. Así que cuando se trata de orar, no se tiene que huir y de reconocer la dependencia de Dios o de la confesión de nuestros pecados, hermanos, de nuestras debilidades, ¿sí? Porque, ¿qué cree? Ya Dios las conoce. Dios conoce ya los pecados o las debilidades que tenemos. Pero hay quienes huyen de esa acción de orar: Señor, vengo a confesarme el pecado hoy, y tienen miedo como si Dios no los entendiera, como si Dios no los comprendiera, como si Dios no supiera cómo está pasando o lo que está pasando. ¿Sí? Por el contrario, todo lo contrario, es mejor despojarse ante Él confesando nuestros pecados, y que no es para vergüenza, sino para que tú veas que Él está ahí en ese momento. Dios está ahí, cuentas con un Dios compasivo.
Hay hombres, hay creyentes o hay, no sé, personas que tienen miedo en acercarse a Dios para confesar su pecado, porque creen como si fueran a ver un Dios, a un malvado, a un ogro, con miedo. No, si le confieso a Dios mi pecado, no sé qué me vaya a hacer, no sé qué me vaya a decir, me da vergüenza. Bueno, para los hijos de Dios es esto, el que ya son salvos, el acercarse a su Padre en esa intimidad y decirle: Señor, tú sabes lo que yo estoy batallando con lo que hago, con lo que vivo, y mi debilidad, Señor, y trato y me esfuerzo, y siento que voy avanzando despacio, y siento que tropiezo, y siento, Señor, que me derribo, ¿cierto? En esa confesión sincera, de humildad ante Dios, de sencillez, haciendo ver que tenemos la dependencia en Él. ¿Sabes qué? En ese momento en la oración genuina, es para darte cuenta que Dios está ahí para ayudarte, para quebrantarte, sí, pero para alentarte, para darte fortalezas nuevas, para darte ánimo, porque has tenido la acción de humildad, de confesar tu pecado delante de Dios y no tratar de ocultarlo y no confesarlo como si pensaras que Dios no te puede ayudar o perdonar. O peor, alejarte de Dios creyendo que no conviene acercarte a Dios de esa manera. O otros, por otro lado, son capaces de no acercarse a Dios o orar sin confesar su pecado, como el fariseo que se creía que estaba todo bien, ¿no? Es triste que no lleguemos a tener una oración con Dios sincera, transparente, humildemente, porque lo peor de todo es no aprovechar el medio que Dios nos ha dejado a través de la oración. Entonces, hay muchas formas de la gente ora, pero ora equivocadamente y no aprovecha este medio que Dios nos dejó. Como dice la Escritura, de aquellos que fueron a orar, uno regresó a su casa justificado porque confesó su pecado. Que dijo: Señor, sé propicio a mí, soy un pecador, y estaba tirado ahí con su rostro al suelo, reconociendo su mal, pero eso sí, confiando en la misericordia de Dios. ¿Y cómo regresó? Regresó justificado. Pero cuando hacemos oraciones, como el fariseo, de que yo me comporto bien, o yo hago esto, yo hago lo otro, bueno, ahí vemos que la consecuencia es que no hay una comunión con Dios. Ora para sí mismo, se engaña a sí mismo, no hay fortaleza. No viene esa animación de parte de Dios, no viene esa consolación de parte de Dios. Incluso cuando nos acercamos a Dios en pecado, Dios nos consuela. Dios sabe nuestras debilidades, como dice la Escritura en Hebreos, que Él participó como hijo en todo. Por eso Él nos intercede por nosotros, reconociendo cómo somos también nosotros como seres humanos débiles. Tenemos un sumo sacerdote el cual se compadece de nosotros. Cristo padeció por nosotros. Él sabe lo que es el dolor. Y por eso Él nos ayuda cuando somos sinceros delante de Él. Y no nos está condenando diciendo: mira, ya te salvé. Y para eso te salvé, para que andes. No, al contrario. Él sabe que tenemos esa dependencia de Él y que si Él no nos ayuda simplemente no podríamos solo. Así que tenemos que entender la importancia de lo que es la oración. ¿Sí? Muy bien, por otra parte, tenemos esa intercesión, como la que la Biblia nos enseña que Jesús es quien intercede por nosotros. De hecho, Jesús oró por los discípulos, ¿no? Y oró por todos. Digo, no solamente oró por ellos, sino por los que han de creer también en ellos. ¿Qué es eso de intercesión? La oración, cuando se utiliza en la forma de una intercesión, cuando tú oras por otros, pues, cuando en tu corazón hay tanto amor hacia tu hermano o tu hermana, a un creyente que está pasando una necesidad muy grande, un dolor, una enfermedad, ¿qué hace dentro de ti? A ti también te está causando una gran pena, una gran angustia, una gran tristeza, y vienes, intercedes. ¿Sabes qué? Este es algo que tú participas espiritualmente. Lo que está haciendo es que tu corazón
se está pareciendo al corazón de Jesús, compasivo, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de esa gracia de Dios, para sentir el dolor de aquel que está sufriendo, de aquel que está pasando lo peor. Y tu dolor es tan grande que intercedes con gran dolor delante de Dios. Y no por ti, sino por alguien que está más necesitado en ese momento que tú. Fíjese todo lo que es la oración y el enfoque tan grande que hay para que nos demos cuenta de la importancia de lo que es la oración. No solamente dialogar con Dios. No es solamente dialogar con Dios. No solamente es decir que es la oración, es comunión con Dios. Sí, pero ¿a qué te lleva esa comunión con Dios? Entonces, así es como funciona la oración. A ver qué dicen en Mateo, no, el que pide, recibe. ¿Cierto? Está hablando de orar. El que pide, recibe. Pero ¿acaso Dios no es soberano? ¿Acaso Dios no es omnisciente, omnipotente, que sabe todo? ¿Por qué debemos de pedir si Dios es soberano? ¿Por qué debemos de nosotros decirle a Dios, Señor, yo necesito, si Dios lo sabe todo? Pero Él también dejó escrito en su palabra, el que pide, recibe. El que toca, se le abre. Si sabemos que Dios es quien abre las puertas, ¿por qué se va a esperar a abrir la puerta hasta que nosotros le toquemos la puerta? Póngase a pensar lo que es el juego de la oración. O la importancia. Pero miren lo que la Biblia nos enfatiza, de que en la oración Dios va a hacer eventos, no porque le haga caso al hombre. No porque si Dios no le... A ver, si el hombre no ora, Dios no va a hacer lo que él quiere. Dios lo va a hacer de alguna manera. Pero lo que nos está diciendo es que a través de los creyentes, a través de la iglesia, a través del pueblo de Dios, Dios va a hacer cosas, va a manifestar cosas por medio de aquellos creyentes que están conectados con la voluntad de Dios. No está respondiendo Dios como un aladino al hombre, sino que más bien el hombre se ha compenetrado tanto en la oración a Dios, que entiende la voluntad de Dios, y es ahí cuando mira la voluntad de Dios, al Dios responder cuando el hombre ha tocado la puerta. Pareciera como si fuera Dios quien está obedeciendo al hombre, pero no sucede así. Ha sido lo contrario, que Dios estableció en la oración para que el hombre entienda el propósito de Dios cuando de verdad busca a Dios de corazón. Por eso el Señor dijo, me buscaréis en aquel día y me hallaréis, porque me buscaréis con todo su corazón y me llamarás y te diré, heme aquí. Porque está conectado con la voluntad de Dios, porque está entendiendo el propósito de Dios. No está pidiendo para su carne, no está pidiendo para sus deleites, está pidiendo entendiendo la voluntad de Dios, ¿no? Entendiendo los planes de Dios. Y llegan a decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y ahí es cuando Dios derrama su bendición. Es cuando Dios derrama sus acciones, sus obras, ya sea en tu vida individual o en la vida de iglesia, en común, en ciudades, porque las peticiones de los creyentes se han conectado con la voluntad de Dios, incluso para interceder por personas que ni conocemos, creyentes que se han de convertir, naciones enteras, aunque no veamos los frutos cerca o ni los veamos, pero la oración va a conllevar un conectar con Dios, en que los perdidos se salven, en que algunos enfermos se sanen, pero estén dentro del contexto que Dios quiere que se haga, y estamos participando de que Dios abra puertas y que Dios conteste peticiones de los hombres, porque se han conectado al pensamiento de Dios. Suena increíble, ¿no? Como que si al orar nosotros, qué maravilla, ¿no? Que Dios conteste nuestras peticiones. Pero es que en realidad es la voluntad de Dios lo que se va a cumplir. Pero el hombre despierta su intelecto espiritual. Ya no, cada vez que más se conecta con Dios, ha abandonado sus problemas. Cuando ya el hombre se vuelve más espiritual, ¿sabe cómo mira sus problemas cuando los pone delante de Dios? Muy pequeños. Porque ahora ha mirado
lo que Dios quiere, mira la grandeza de Dios. Y los problemas de él ya los mira como insignificantes, los hace a un lado. Y ahora se enfoca en lo que Dios quiere hacer, que es más grande, que es más maravilloso. Muy bien, así es que vemos entonces que en tu corazón o en tu oración habla o expresa la voluntad de Dios y Dios actúa en comunión con el que pide, como dije hace un momento, la iglesia o alguien individual. Cuando vemos así que Dios está respondiendo, es que tu oración está expresando la voluntad de Dios. ¿Sí? Te has enseñado a tener comunión con Dios para no orar cualquier cosa, cualquier tontera, sino que tu oración expresa la voluntad de Dios. Yo me recuerdo aquella oración cuando Pedro salió de la cárcel, ¿no? Cuando Pedro sale, los hermanos están ahí reunidos, al parecer en casa de María, y va aquella joven y le abre la puerta, ¿no? Y no entendía que era Pedro. O estaban atónitos, ¿no? Pero terminó todo ahí ya, y terminaron orando al Señor. Y la oración que hicieron fue una oración pidiéndole a Dios que les diera fortaleza, que los alentara, que les diera de nuevo. Y bueno, toda esa oración se conectó con la voluntad de Dios. Increíblemente dice que cuando terminaron de orar, aquel lugar tembló. Aquel lugar se estremeció. Porque estaban pidiendo para seguir con lo que Dios quería hacer. Cualquiera hubiera orado, Señor, no sé, cualquiera no, pero póngase usted en su lugar de Pedro. Están allá en la cárcel, el ángel lo sacó. ¿Qué diría usted? Pues ya me libró, me largo para otro lado, no me vuelvan a apresar aquí. Me van a meter a la cárcel, me van a azotar o ver qué me van a hacer. Y no tuvieron la idea de decir, bueno, ya Dios me libró de esta como para irme y escaparme, no. Sino que están pidiendo que Dios les dé valentía para seguir afrontando todo aquello que les faltaba seguir haciendo. Fíjese lo que es la oración con la voluntad de Dios. Pedían que se hicieran milagros y sanidades mientras ellos predicaban el Evangelio en el nombre de Jesús. Y fue así como sucedió. Claro, todo eso hay que pagar a veces el precio. Y no fue una fiesta para Pedro. No fue ahí un carnaval para ellos. Tuvieron que en realidad, al pasar la voluntad de Dios, llegar a donde llegaron y terminar a donde terminaron. Es ahí que a veces a nosotros nos cuesta entender la voluntad de Dios porque también no queremos pagar el precio. Aunque sabemos que la voluntad es buena y perfecta y agradable, pero a nuestros ojos a veces no nos parece así. Y decimos, mejor la mía, mejor mi voluntad. Pero se necesita entender y comprender la voluntad de Dios y despojarse de todo totalmente para poner en práctica la voluntad de Dios. Así es que eso no significa que Dios hace lo que el hombre le pide, sino que hace lo que está ya en su voluntad y se la revela al hombre que se ha conectado con él. Mire, la oración es algo sencillo, le voy a poner de ejemplo, es como una vía de un tren. Ve que el ferrocarril llega muy lejos y va a muchas distancias y con todo. Pero el ferrocarril no viaja si no hay vías. Lamentablemente podrá tener un gran motor y todo lo que sea. Pero si no está la vía, ese ferrocarril se entierra ahí en la tierra y no camina. Bueno, el hombre, el creyente, la iglesia, lo que usted pueda mencionar, cada cristiano sin oración y esa oración que es eficaz, simplemente lo va a llevar muy lejos si en verdad tiene una oración espiritual, una oración conectada a la voluntad de Dios. Lo va a llevar a un lugar donde Dios lo quiera llevar. Pero si no existe esos rieles, simplemente se va a enterrar, se va a atascar ahí nada más. ¿Por qué? Porque no está conforme a la voluntad de Dios. La oración, hay oraciones carnales y hay oraciones espirituales. Veamos primera de Juan capítulo 5, verso 14 y 15.
Primero de Juan, el capítulo 5, versos 14 y 15. Dice el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero el verso 14, quiero que reafirme ahí la palabra que está diciendo conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Jesús dijo eso, se recuerda que dijo, pidan lo que quieran en mi nombre y lo recibiréis creyendo. Y esta es la confianza, o sea, fe. Eso se refirió a Jesús, tengan confianza cuando oren a mi Padre. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, está diciendo de que debemos tener fe para pedirle a Dios. Y Juan lo está recalcando, y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, una fe genuina que al orarle a Dios, Él nos oye. Y no solamente que nos oye, sino que también tenemos la respuesta a las peticiones. ¿Por qué? Porque si están nuestras peticiones conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad, ¿sí? Y estas cosas, dice, ¿cómo dice? Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios está atento. Claro que sí. Eso que estás pidiendo, claro que sí. Ahí está Dios escuchando. Porque de otra forma, entre comillas, no te oye. Si tus oraciones chuecas y torcidas y carnales, Dios, entre comillas, no te oye, porque de que te oye te escucha, ¿no? Pero no te responde, quiere decir. No te responde. ¿Por qué? Porque no está en la voluntad del Señor. Estás pidiendo para gastar, para hacer mal, como dijo Santiago. Pedís y no recibís. O pedís, pero pedís mal. Pedís mal. Porque pedís para gastarlos en vuestros deleites, en vuestras cosas personales, o para, no sé, vestir, comer. Siempre solamente el enfoque de eso. I didn't understand that. Quiero algo más nuevo, quiero la moda, quiero esto, quiero lo otro. Señor, concédemelo. Y yo te sigo amando, Señor, si tú me lo das. De verdad te prometo que te amo como te sigo amando yo, pero concédeme esta petición de mi corazón. Hay quienes que le piden hasta un celular, el último modelo a Dios. Cualquier petición tonta. Le piden cualquier cosa, creyendo que Dios está interesado de hacer al hombre rico, de hacerlo famoso, de hacerlo lo que sea. Pero cualquiera, todas estas peticiones vienen delante de Dios. Increíble. ¿Sabes qué? Yo pienso que en realidad esas oraciones son ofensas a Dios. No son agradables a Dios, sino ofensivas a Dios. Tú te pones a pensar que tú tienes algún hijo y te viene a pedir cosas que no están bien. Y no solamente una vez, sino que vez tras vez te viene a pedir lo mismo, siempre, y para sus loqueras, para sus malos gustos. Al final te llega a cansar y te cae, como decimos ahí, una patada de mula, ¿no? Te revuelve el estómago. Dice, mi hijo de verdad que no entiende, ¿eh? De verdad que no se ubica, no es entendido mi hijo. ¿Cuántas veces le he hablado? Le he dicho que eso está mal lo que él hace. Pero él sigue terco, pidiendo para lo mismo y aferrado a lo mismo. Y ahí que Dios no los escucha, hermano. Al final, ¿sabes qué? Yo pienso que uno como padre se viene cansando y dice, ¿sabes qué? Ya, haz lo que tú quieras. Porque al final viene a ser molesto el no conectarnos con la voluntad de Dios, solamente pedir para nuestros deleites y cosas que a Dios no le agradan. Entonces, aprendimos hoy que la oración es muy importante. No es algo aburrido, ni es algo como un martirio o un castigo. La oración es el privilegio de que cada uno de los seres humanos pueda acercarse a Dios y acercarse confiadamente. Hasta dentro, hasta el cruzar el velo, dice la Escritura, con toda libertad, con
Ya no hay obstáculo para poder acercarse a Dios. Eso sí, con humildad en el corazón, con sencillez y transparente. Lo único que Dios nos demanda para ser escuchados y así también conectarnos con la voluntad de Dios. Terminamos ahí. Póngase de pie. Y reconozcamos ante Dios que lo que nos ha hablado es para amonestarnos, porque hemos sido sin duda creyentes que no hemos sabido cómo acercarnos a Dios en oración, pidiendo para cosas que no eran o no son aceptables delante de Dios. Y debemos madurar y reconocer delante de Dios que esa falta de intelecto espiritual nos llevaba a pedir cosas que ofendían a Dios, como por ejemplo declarar sanidad, declarar prosperidad, reprender a Satanás de esa manera como se hacía, invocando el nombre de Jesús. Eso no es práctica bíblica. Eso es algo que ofende a Dios. El declarar sanidad ofende a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estás tentando a Dios, porque tú no sabes si Dios no quiere sanar a ese enfermo. Declarar prosperidad cuando tú no sabes si Dios quiere mantener pobre a esa persona o ese hermano. Es el proceso de Dios, la vara de Dios, es la corrección de Dios. ¿Tú qué sabes lo que Dios va a hacer? Pero el hombre no se conecta con la voluntad de Dios y está gritando, está decretando, y Dios diciendo, ¿yo qué? ¿Yo cuándo te voy a contestar? ¿O yo cuándo te estoy diciendo que digas eso? Tuercen la escritura para decir que Dios hizo eso, como decir, en Isaías dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, pero el contexto dice que fue por nuestro pecado, no para sanar nuestro cuerpo. Y está el predicador declarando sanidades. Bueno, y así por ese contexto venimos, donde hemos orado a Dios cosas que no están dentro de lo que Dios quiere que nosotros pidamos. ¿Se entiende? Así que oremos a Dios reconociendo que no tenemos tan buen intelecto para orar a Dios y que nos dé entendimiento, un corazón humilde para entender y disponer también, así que Él sea quien haga su voluntad y no nosotros. Señor, gracias en esta noche por la palabra que nos ministró a nuestro corazón, Señor, que es engañoso, que nos ha guiado por cosas que son contra tu voluntad y que hemos participado, Señor, como otros muchos también, Señor, de una manera incorrecta.